visto en este plan que organizó nuestro hermano Mario. Bueno, hemos visto al menos 6 salmos ya. El primero, pues, tuvo que ver con los caminos de los justos y los impíos. El segundo tuvo que ver con el reinado del Mesías, ya que habla fuertemente de algunas situaciones de nuestro Señor Jesucristo. El tercero tuvo que ver con un clamor al Señor en tiempos difíciles. El cuarto, pues, tuvo que ver con la seguridad que se debe tener en el Señor. El quinto, pues, fue una oración pidiendo guía y protección, ¿verdad? Según ah, veíamos en el Salmo, y también en el sexto vemos una petición de perdón y liberación. Hoy tenemos el Salmo 7. El Salmo 7, hermanos, es una oración para ser librado de los enemigos. Cuando leemos ese Salmo 7, encontramos de que es una oración, es un lamento, ¿verdad? Un lamento, una oración en lamento para ser librado de los enemigos. Así de que el Salmo 7, oración en lamento pidiendo ser librado de los enemigos. Vemos en el Salmo 7, amados, este encabezado que encontramos aquí en esta parte de arriba. Y este encabezado aparece específicamente en la versión Valera Reina Valera de los 60. No recuerdo si está también en perdón, en la Biblia de las Américas, pero en la 60, que es la versión más usada, está plegaria pidiendo vindicación. Y luego sigue una palabra que dice sigaión. Y vemos ahí, yo le puse ahí entre paréntesis sigaión, lamento, ¿qué es lo que significa? Entonces, este lamento es de David. Y luego también el encabezado dice que cantó a Jehová acerca de palabras de Cus, hijo de Benjamín. Explicaremos con más detenimiento el encabezado, pero ahora vamos a leer el Salmo. Vamos a leer todo el Salmo, amados hermanos. Y dice el salmista: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuelve a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este salmo, amados, nos trae un interesante mensaje para todos aquellos que están sufriendo, que están batallando, especialmente porque alguien les está dañando. Pero vamos a ver el encabezado un poco, porque tiene unos detalles muy importantes. Este salmo tiene similitud con el Salmo 3, porque el Salmo 3 también es un salmo de lamento. Pero mientras el Salmo 3 dice, no hay salvación, el Salmo 7 dice, sálvame. Así que
Mire, leamos el versículo del Salmo 3 donde dice que no hay salvación. Dice en el Salmos 3:2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Y entonces empezamos con este salmo de David, analizando este encabezado, y vemos la palabra sigayón. La palabra sigayón significa lamento, en este caso es un lamento de David. Había dicho yo en algún otro salmo, David, al igual que Jeremías, también fue un poeta llorón, un profeta llorón, poeta llorón, cantante llorón. Y cuando hablamos de Cus, que también es mencionado en el encabezado, no sabemos más de este personaje, pero sabemos que era descendiente de Benjamín. Y vemos en la vida de David que tuvo que confrontar una dura oposición de varios benjamitas, amados. Y podemos ver algunos textos acerca de esto. Por ejemplo, vemos en la persecución tan fuerte que Saúl llevó a cabo en contra de David, que no fue una vez, fueron algunas veces. Pero leyendo ahí en Primera de Samuel 24:2 dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Se fija? Por esa razón, el Salmo tiene una razón de ser debido a este dolor, esta persecución que David sentía de parte de los descendientes de Saúl. En Primera de Samuel 25:39 vemos a Nabal. Este Nabal también era un benjamita y era un hombre que cuando David anduvo en sus propiedades, había pastores de Nabal cuidando las ovejas, y David y los hombres que David traía mientras huía de Saúl protegieron a esos pastores para que no fueran dañados en alguna pelea, para que no fueran dañados por algunos forajidos o ladrones o salteadores. Y los había protegido a los pastores de Nabal y también había protegido sus ovejas. Es más, la tierra de Nabal había recibido gran bendición porque David andaba cerca, andaba cerca. Entonces David manda a mensajeros para pedir ayuda a Nabal, ya que tienen hambre. Pues andar huyendo, eso causa mucha hambre, mucho frío, mucho sueño, mucha necesidad de un descanso, pero realmente que sea un descanso. Y Nabal se niega a ayudar a David, a mandarle provisiones. Y entonces Nabal, amados, eh, fue mal visto por David, y David estuvo a punto de destruirlo, pero intervino la esposa de Nabal, encontrando a David en el camino, y le pidió que por favor perdonara la necedad del esposo, y le llevó varios bienes para David. Después David la tomó por mujer cuando Nabal murió. Pero este Nabal, cuando murió, David, mire la expresión de David cuando Nabal murió. Por eso digo que ah, a veces la persecución no era meramente porque lo atacaran, sino también porque no le ofrecían ayuda. En Primera de Samuel 25:39 dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi ofrenda, perdón, de mi afrenta, de mi ofensa, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Entonces, note cómo el hecho de que Nabal murió, después de lo que ya platicamos a grandes pasos que hizo Nabal en contra de David, pues David dice, bendito sea Jehová que juzga la causa de afrenta recibida de mano de Nabal. O sea, David tomaba la muerte de Nabal como una bendición de Dios. Ahora, en Segunda de Samuel encontramos otro caso muy interesante que también ya se ha tocado en los salmos que hemos visto. Simei, voy a tratar de decirlo correctamente porque es cierto, no lleva acento. Simei, hijo de Gera, ¿verdad? Fue un hombre que en una ocasión, pudiendo ayudar a David, ve que va pasando por cerca de sus propiedades
y sale con piedras a apedrearlo, tratando de matarlo a pedradas, y la forma en que se expresó este Simei fue de que David era un hombre sanguinario y que había hecho daño a la casa de Saúl. Mire, leamos ahí 2 Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 7. Y vino el rey David hasta Beorín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía a Simei: Maldícete, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. O sea, este hombre maldiciendo a David, le decía: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Posiblemente era un hombre sumamente ah, apegado a Saúl, al reinado de Saúl, orgulloso de Saúl, y pues no apreciaba para nada a David. Tenía la misma actitud que pudiera tener Saúl contra David. Así que ahí tenemos estas personas que tiene que ver con el asunto de los benjamitas, porque recordemos que Saúl era de la tribu de Benjamín. En 2 Samuel 21 también leemos ahí, por favor: aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. 2 Samuel 22 dice: así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Encontramos también en esta cita, amados, pues que este hombre parecía que su perversidad se ahondaba, incrementaba más por el hecho de que David eh, tenía apariencia de ser el contrario a Saúl, aunque no, David no era contrario a Saúl, Saúl era enemigo de David. Pero como este hombre era benjamita, pues él dice: no tenemos nosotros parte en David, ni tenemos heredad con el hijo de Isaí, como una forma amargada de expresarse de él, porque no había recibido algún beneficio de David ahora que él estaba reinando. Y mientras él y otros, ¿verdad?, se juntaron para irse a otro lado y no caminar con David en cuanto a su propósito, pues los de Judá siguieron a David desde el Jordán hasta Jerusalén. Y basta ya estos versículos, amados hermanos y amigos, para ver el por qué está ese encabezado que vemos allí en la Reina Valera 60 acerca de este Cus que se menciona ahí, y lo menciona como hijo de Benjamín, o sea, era un benjamita. Entonces ahí vemos esos versículos que pueden tener una relación, y pues nos explican el trasfondo del Salmo de alguna manera indirecta. Así de que el Salmo 7, hermanos, yo lo he titulado Lamento individual del acusado falsamente. ¿Cómo se desarrolla este lamento de David? Bueno, el salmista pide la vindicación, quiere decir perdón, pide la atención, pide el hecho de estar bien con Dios, porque él sabe de su inocencia, y está pidiendo esto debido a las calumnias falsas que él sufría, como hemos visto ya en algunos versículos que hemos leído. Y el Salmo muestra, hermanos, que la conciencia de David está limpia, y él, a pesar de estar en un lamento, pues es un hombre que se menciona y se mira un hombre lleno de fe. Vamos a ver ahora el motivo del lamento de David en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. Ahí vamos a ver este breve esquema que he pintado aquí para que veamos en cuanto a el motivo del lamento de David. Y dice el versículo 1: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame.
Entonces David le pide al Señor que lo rescate de sus enemigos, que lo salve de sus enemigos, que le dé la salvación, que le dé esa vida plena, esa vida gloriosa en el Señor. Ahora, ¿por qué? Bueno, el versículo 2 nos dice un por qué. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Bueno, ese era el temor de David por estos enemigos que ya hemos mencionado. Y no solamente David quiere que Dios le salve, sino que él quiere que Dios le examine. Cuando nosotros leemos versículos del 3 al 5, encontramos que lo que está pidiendo David es ser examinado. Dice el versículo 3, por ejemplo, versículo 3: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Ahora nosotros nos quedamos pensando, bueno, ¿qué fue lo que hizo David o a qué está haciendo referencia? Pues la única respuesta que yo encontré, amados hermanos, es lo que leímos en 2 de Samuel 17, 16, 7 y 8. Versículos 7 y 8 de 2 de Samuel 16. Recuerde, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en tu mano, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y héte aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Note estas palabras, amado. ¿Cómo le calarían a David? Y hubo una reacción por uno de sus ah, lugartenientes, ¿verdad? El general de David le dijo a David: ¿quieres que vaya y mate a ese hombre? Y le dice a David: no, no lo hagas, porque no vaya a ser que sea Dios el que está usando a este hombre para maldecirme. David tenía tanto respeto por Dios, hermanos, tenía tanto respeto por Saúl, que él no quería en ninguna manera usar su personalidad, su personalismo, para tratar de hacer algún daño a algo que hubiera Dios puesto, que hubiera Dios decidido. En el caso de Saúl fue un rey ungido por voluntad de Dios. David no quería tener nada que ver en algo malo que le pasara a Saúl o lo que le había pasado a Saúl. Al contrario, él siempre se mostró muy complaciente con Saúl, con su familia. Y luego recordemos la gran amistad que tenía con Jonatán, el hijo de Saúl. Este hombre, Simei, cuando David está reinando, vino y le pidió perdón a David, y David lo perdonó. Este hombre vino y le clamó misericordia a David, y David le dio misericordia. Pero esta palabra del versículo 3, amados, posiblemente tenga que ver con esta situación. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, ¿qué es esto? Pues esto de lo que me está acusando Simei, esto de lo que me están acusando todos aquellos que creen que yo estoy en contra de Saúl. Si hay en mis manos iniquidad, versículo 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David aquí en estos versículos está también profiriendo un juramento, hermanos, un juramento que empieza en el versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, este es una forma de jurar, y se extiende hasta el versículo 5. David lo que está diciendo: si hice tal pecado, que yo reciba tal recompensa. Y el versículo 5 termina diciendo: persigue al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Ahora, amados hermanos, esta palabra Selah la hemos mencionado en esta ocasión unas 3 veces, aunque en este salmo solamente aparece una, pero por las referencias que he dado he mencionado algunas veces esta palabra. La palabra Selah es una palabra hebrea que aparece en la Biblia y cuyo significado es difícil de traducir con exactitud según los eruditos. Selah aparece en la Biblia hebrea 74 veces y más comúnmente aparece en los Salmos. También se interpreta como una pausa
para reflexionar o meditar, y se ha interpretado como una bendición que significa para siempre también, y se ha interpretado como una dirección musical para que los músicos hagan una pausa, quizás para tomar aliento, cantar a capela o para dejar que los instrumentos toquen solos. Así de que tenemos algunas situaciones con la palabra Selah. También se ha interpretado como una combinación de los siguientes términos: Selah, alabar; Selah, levantar; Selah, pausa. Así de que por esa razón, cuando vemos esta palabra en los Salmos, pues nos sorprende el por qué estará esa palabra ahí, pero ahora que estudiamos esto, nos damos cuenta de que pues puede significar algunas cosas, y creo que la que más tiene auge en los salmos es el hecho de hacer una pausa. Está al final de los salmos 3, 24 y 46. Y en todos los demás donde se usa la palabra Selah, está al final de un versículo. Así que esta referencia en cuanto a la palabra Selah, pues es muy interesante. Aunque es un misterio en la oración, en los salmos, esta palabra también es usada actualmente. Inclusive se ha nombrado por ahí alguna ciudad de Washington, así se llama Selah. También tiene que ver esta palabra con el nombre de un movimiento evangélico, que son cantantes, y con algunas otras instituciones. Así que este término se ha usado para otras cosas también, esperando que esto sea de edificación para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que tienen ese deseo y esa inquietud de los salmos. Ahora vamos a ver de los salmos 6 al 8, vamos a ver la súplica de David. Recordemos que estamos viendo un lamento individual de un acusado falsamente, y David sigue diciéndole a Dios: levántate, oh Jehová, en tu ira. Pero aquí empieza otra situación: álzate en contra de la furia de mis angustiadores, ¿se fija? Y despierta en favor mío. El juicio que mandaste te rodeará congregación de los pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí vemos a David, amados, pidiéndole al Señor al menos cuatro acciones muy interesantes. Ahí en esta porción leemos que David le dice a Dios: levántate, álzate, despierta y júzgame. Y cuando habla de alzarse, de levantarse, está hablando de que lo haga en contra de los angustiadores, y también que lo haga para juzgar a las naciones. Así como ya está establecido que el Señor va a venir un día a juzgar a las naciones, pues posiblemente en sentido figurado ha pasado esto en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando se estaba previniendo la venida de Jesucristo al mundo para traer el Evangelio de Dios, pues se hablaba de una especie de junta de las naciones, y se hablaba también de una especie de juicio a las naciones. Me llama la atención el versículo 8, donde dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, que no podemos pasar por alto que la venganza, amados, no es de el siervo, la venganza no es del fiel, sino que más bien debería ser súplica a Dios, que Él sabe juzgar y que Él va a pagar a cada quien de acuerdo a sus malas o buenas obras. En Mateo 25:32 encontramos esta sentencia por parte de nuestro Señor Jesucristo: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Se fija? Y también dice en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Otro versículo más mencionado por el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí encontramos entonces, hermanos, ¿cuál es la súplica de David? David está haciendo una súplica para que haya venganza por parte de Dios. Hay una súplica de David para que el Señor se levante en juicio. David manifiesta en estas palabras cómo los pueblos van a estar congregados delante de Dios y Dios va a juzgar a los pueblos y así cada uno, así como el salmista, va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su integridad. Como leímos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Continuamos, amados hermanos, con lo que falta de este salmo tan importante, tan interesante, lamento individual del acusado falsamente. Y vamos a ver aquí en los versículos que siguen el resultado de la petición de este rey. Es interesante cómo los salmos, para poder entenderlos, tenemos que asimilar que cada salmo es una lección completa. Y está la rogativa, el lamento, la petición, y luego está el hecho del por qué, y luego está el resultado y luego al final veremos cómo hay alabanza, pero esto David lo hace en un salmo para que nosotros comprendamos el hecho de que debemos dirigirnos a nuestro Padre, hacerle petición a nuestro Padre, hablar claramente con nuestro Padre acerca de lo que nos acontece. Y si no lo tenemos en nuestros labios, al menos que de nuestra mente sea algo que sea correcto para que pueda nuestro Dios, para que quiera ayudarnos. Ahora, en el 9 de versículo 9 al 16 dice, por favor, Salmos 7 del 9 al 16. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, lo ha hecho más profundo. Y en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Qué interesante estos versículos que encontramos aquí, amados, porque sigue David hablando del juicio de Dios, pero ahora como el resultado de que va a ser, que es un hecho, la justicia de Dios, amados, así como la justicia de Dios en Cristo para dar fin a la maldad y establecer al justo, es lo que vemos en estos versículos. Mira el 9 y el 10 una vez más. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Se fija? Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y leemos allá en Mateo capítulo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que notemos cómo David en el mismo salmo da por hecho el resultado de su petición, porque es el resultado que va a hacerse, que va a llevarse a cabo. Aquí también, amados, en esta porción es recordada la paciencia del Señor. Cuando leemos otra vez los versículos 12 y 13, si no se arrepiente, está hablando del malvado, está hablando del perverso. Si no se arrepiente, él afilará, él es Dios. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes.
La paciencia del Señor es recordada porque mientras el pecador está pensándola para regresar a Dios, Dios está preparando el juicio, que significa toda esta preparación de armas. Está preparando el juicio para dar el pago al perverso, al perverso. Ahora también encontramos en esta porción la esperanza de Dios, perdón, la paciencia de Dios que tiene para con el pecador. Y nosotros leemos ahí en segunda de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras el pecador la está pensando para arrepentirse o no está pensando en arrepentirse, Dios está preparando juicio, está preparando el día del juicio, está preparando el juicio para el día, y en ese tiempo, amados, está la paciencia de Dios. Pero es algo que va a pasar. No dudemos de que va a pasar. Pueden pasar 2 años, 3, 10, 20, 50, 100 años, pero va a pasar. Y cuando nosotros muramos infieles a Dios, vamos a despertar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a estar ya delante del juez dándole cuentas, y él nos va a pagar de acuerdo a lo que hicimos. Así que no hay por qué pensar que no va a suceder. Va a pasar. El salmista lo da por hecho. Y también en estos versículos, amados, se recuerda el proceso de la maldad. ¿Cuál es el proceso de la maldad que leemos en este Salmo 7? Bueno, leyendo ahí los versículos del 14 al 16, he aquí el impío concibió maldad. Ahí está, fíjese bien, concibió maldad. Luego dice, se preñó de iniquidad, o sea, esa maldad creció como crece el vientre de una mujer que está embarazada. Y luego dio a luz el engaño, así como la mujer da luz después de días, semanas, meses de estar embarazada, la mujer da luz, así da a luz la maldad. Y entonces esa maldad, amados, provoca en la persona que es engañada el hecho de que se encuentra en un pozo profundo. Y ahí está atrapado. Dice el versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea que cada quien, amados, va a recibir de acuerdo a su propia conducta, a su propia conducta, a sus propios hechos. Entonces se recuerda el proceso de la maldad como en Santiago capítulo 1, 14 al 15. Cuando alguien dice que Dios tienta y que Dios está solamente tentando a las personas y que solamente está provocando que la persona sea tentada para caer en pecado, eso es una mentira. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia también después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Usted, amado amigo que está entre nosotros, usted está apartado de Dios porque quiere. Dios no lo aparta, usted se ha apartado. Cuando alguien cae de la gracia después de haber servido al Señor, se ha apartado porque quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Y por eso Dios da oportunidad. Cada vez que se predica la palabra de Dios, Dios está dando oportunidad para que usted venga a Cristo, para que usted se arrepienta, para que usted no vaya a ir al infierno, al castigo eterno, como leímos en Mateo 25:46, sino que vaya más bien a la vida eterna juntamente con Cristo, con el Padre, con la multitud de ángeles, morando ahí con el Espíritu Santo. Y si usted reconoce que ha cedido a la tentación y ha caído en pecado, usted necesita venir a Cristo. Usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, y también eh, perseverar en las cosas de Dios hasta el final. Y también nuestros amados hermanos que sabemos
eh, que como seres humanos podemos caer en pecado debido a que somos débiles y podemos caer en pecado. Entonces también si alguien ha caído en pecado, pues debe de arrepentirse para que Dios vuelva a ponerlo en el lugar que antes ocupaba. Es muy importante entonces ahora ver, amados, la conclusión de este salmo es: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. O sea, empieza un salmo con dolor, con lamentación, y termina un salmo, ese mismo salmo, alabando a Dios conforme a su justicia, cantando al nombre de Jehová el Altísimo, ensalzando a Dios el Altísimo. Aquí, hermanos, me llama a mí la atención la palabra Altísimo. Es una palabra que se menciona algunas veces en los salmos, pero Altísimo viene de un término que es Elión. Es un término hebreo que aparece al menos 21 veces en el libro de los Salmos y casi siempre se usa en poesía. Se usa cuando hay un lenguaje poético. El león significa el más fuerte o el Dios Altísimo, como se menciona en el Salmo. Es un superlativo de la palabra él, refiriéndose a Dios. En la Biblia se interpreta que el león es el dueño de los cielos y de la tierra. Los términos hacia él, el león, supremo, poderoso, fuerte, fueron aplicados a Yahweh. Así de que, amados, Dios hace la diferencia, revierte la tendencia maligna y la convierte, ¿verdad? La convierte en una respuesta de reconocimiento hacia los que han sido fieles y de castigo a los que han sido infieles. De esta manera, el salmista cuenta con la respuesta de su petición, esa petición más claramente leída en el versículo 6, y así termina con confianza y alabanza este precioso salmo. Un salmo que puede usted leer con detenimiento, entenderlo lo más posible y encontrar gran consuelo en nuestro Padre Celestial. Vamos a ver algunas situaciones aquí, abusando un poquito de su tiempo, amados. Vamos a ver algunas cosas sobresalientes en el Salmo 7. En el Salmo 7, amados, por ejemplo, cuando leemos el versículo 1, dice: Dios mío, en ti he confiado. Bueno, ¿por qué es razonable confiar en Dios más que temer a cualquier poder terrenal? Por la simple y sencilla razón, hermanos, porque ello significa rechazar el mal. Según un comentarista, y esto lo saqué, lo extraje de el comentario, siglo XXI. Ah, no recuerdo si era siglo XXI, pero por ahí. También dice otra situación de que el número dos, hay provecho en sufrir por el bien. Y también, amados, porque el placer del camino mundano es temporal, porque ninguna garantía temporal es de valor si conduce al fin a una pérdida eterna. El 5, porque el sufrimiento con y a causa de Cristo es un privilegio seguro. Y el 6, porque el tener fe es ya una recompensa para cualquier sufrimiento o pérdida. Amados, otra forma de dividir el salmo la encontramos aquí en al menos 7 propuestas. Petición de socorro, versículo 1 y 2. Juramento de inocencia, versículos del 3 al 5. Pedido para que Dios actúe, versículos 6 y 7. Dios es el que juzga, versículos 8 y 9. Dios es juez justo, versículos 10 y 11. Las consecuencias del pecado, versículos 12 al 16. Voto de alabanza, versículo 17. Y otra división interesante en este salmo que puede considerarse es acerca de el arrepentido que no se arrepiente, perdón, el pecador que no se arrepiente sufre 3 consecuencias. La primera es, tiene que confrontar a Dios personalmente, según el versículo 13. Y dice también: su mal engendra más maldad, versículo 14. Y 3, el pecado trae su propio castigo, versículos 15 y 16. Bien, después de haber compartido con ustedes esto, hermanos,
Nuevamente hago la invitación, amado amigo que está escuchando esta palabra. Si usted no ha venido a Cristo y comprende que debe de hacerlo para evitar estar en el pecado y de esa manera evitar el juicio contra usted por parte de Dios, le invitamos a que se arrepienta y que obedezca a Cristo, bautizándose para perdón de pecados. Amado hermano, si usted ha caído de la gracia, hermana, si ha caído de la gracia, usted necesita arrepentirse y pedir que oremos para que Dios le ayude a estar donde antes estaba. Dios le bendiga, muy buenas noches y muchísimas gracias por la atención prestada. Dios le bendiga.